Muchachos, un saludo para todos. Hoy vamos a abordar el tema del trabajo en días dominicales y festivos, teniendo presente que este es un tema de cuidado en el entendido de que muchas personas de pronto se equivocan al hacer los cálculos respectivos y en la compensación de los días domingos. Lo que vamos a explicar el día de hoy lo vamos a encontrar en el artículo 172 en adelante del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que toda persona tiene derecho a descansar un día a la semana y ese día instituido está en el Código es el día domingo. Si las partes llegan a un acuerdo, podría modificarse ese día por el día sábado, pero digamos que en términos generales el descanso es el día domingo. Es decir, el empleado debe trabajar la jornada completa de lunes a sábado. Por supuesto, en alguna ocasión lo habíamos mencionado, si entre empleador y empleado se acuerda no trabajar los sábados, pues se trabaja de lunes a viernes y se reparten esas horas legales o convencionales dentro de esos días de la semana, pero entonces el día domingo se tiene que pagar y el empleado no tiene la obligación de presentarse a laborar. Es decir, es un descanso remunerado. Igual que las vacaciones, la persona no va a trabajar, pero se le remunera como si lo hubiese hecho. Importante tener presente que quienes tienen derecho a este tipo de descanso el día domingo, tiene derecho las personas que hayan laborado la jornada completa, o mejor, que se hayan presentado a laborar todos los días de la semana. Significa entonces, ojo con esto que es importante, que si un empleado no se presentó a laborar un día a la semana, el empleador, además de las sanciones que podrá aplicar, por supuesto, que conocemos, podrá descontar 2 días durante esa semana. ¿Cuáles 2 días? Pues el día que no fue a trabajar y el día domingo. Por supuesto que estamos hablando de ausencias no justificadas, toda vez que si la persona está incapacitada o tiene un permiso del empleador o está cumpliendo con un deber ciudadano, bueno, X, cualquier cosa de estas, es decir, si está justificada, no aplicaría esa sanción del no pago del día domingo. Pero entonces queda claro que tienen derecho aquellos empleados que se hayan presentado a laborar toda la semana normal de lunes a viernes o lunes a sábado, como lo tengan instituido entre las partes. Entonces, con esa antelación que acabo de hacer, vamos a decir que el recargo dominical es del 75%. Ese es el recargo dominical. Tengamos presente que cuando yo recibo mi salario mensual, a mí ya me están pagando el día domingo. Allí está pago. Significa entonces que si yo me gano 900.000 pesos mensuales y quiero saber cuánto me gano diario, yo solamente divido entre 30 y esto me da 300.000 pesos mensuales. Perdón, 30.000 pesos mensuales. Eso significa que si dividí entre 30, estoy tomando todos los días del mes. Recuerden que en materia laboral, todos los meses son de 30 y todos los años son de 360 días. Es decir, dentro de la nómina ya me están pagando ese día que yo no voy a trabajar. Es un descanso remunerado. Significa entonces que si en un mes un empleado no fue a laborar un día sin causa justificada, pues el empleador le podrá pagar 28 días. ¿Por qué 28? Pues el día que no fue a trabajar y por supuesto el domingo correspondiente de esa semana, que no se le compensará dinero toda vez que perdió el derecho por no haber laborado todos los días. Entonces, cuando una persona, y esto es importante, muchachos, tener presente este recargo porque sobre esto se han presentado o se presentan muchas dudas. Digamos que ahora menos que antes, anteriormente inclusive la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, tenía un punto de vista completamente valedero para mi parecer, y el Ministerio del Trabajo tenía otra, diferente completamente. Por supuesto que el Ministerio allí no actuaba, los ministerios no, o en este caso particular eran conceptos, que los conceptos no son vinculantes, sirven como una orientación, pero no son vinculantes.
voy a explicar de qué trataba esa diferencia entre ambas entidades. Decía en su momento el Ministerio del Trabajo, y ustedes por favor dirán cuál es la mejor posición. Eso ya es una cosa que quedó completamente zanjada, eso es un tema pacífico, pero sin embargo por error yo observo en las nóminas de algunas empresas que me invitan a asesorar que hay errores y hay dudas sobre cómo manejarlo. Ya dije que el dominical tiene un recargo. Cuando yo hablo dominical, por favor, entiéndame dominical y festivo, que para el caso práctico que estamos viendo es exactamente igual. Tiene un recargo del 75%. Vamos a suponer que una persona se gana 10.000 pesos la hora. Eso vale la hora, 10.000 pesos. ¿Listo? Esos 10.000 pesos de un domingo, o de los 4 domingos o de los 5 domingos del mes, ya están pagos dentro de la nómina, eso lo tenemos claro. Pero vamos a suponer que adicionalmente a eso, el día domingo, un día domingo le tocó ir a trabajar una solamente hora. Entonces, ¿cómo voy a pagar yo esa hora que va a trabajar el trabajador mientras pasa el señor de los aguacates? Y estas son cosas pues que se salen del control. Estar en la casa implica muchas circunstancias y muchas veces he tenido que parar los videos y me he demorado volver a empezar y demás. Ahora pues con la vergüenza de ustedes, pero tenemos que continuar porque si no sería la enésima vez que lo intento. Y si no es por supuesto el señor del aguacate, será el de la mazamorra y todo lo demás. Además con la situación que estamos viviendo pues todo el derecho lo tienen de buscar la forma de subsistir. A veces que a pesar de que para los que trabajamos en la casa por este medio se nos complica un poco la situación para efecto de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esos 10.000 pesos se los gana el trabajador, ya está pago los 10.000 dentro de su nómina, o mejor, cada día se gana 80.000 pesos porque a 10.000 pesos la hora, ¿cierto? Cada día se gana 80.000 pesos. En su salario va a haber aproximadamente 320.000 pesos que corresponden a los 4 domingos, o 400.000 pesos si corresponden a los 5 domingos. ¿De acuerdo? 10.000 pesos la hora, 80.000 pesos el día. Bien, si esa persona va a ir a trabajar una hora de un día domingo, ¿cómo se tendrá que pagar? Atención, pues yo le tendré que pagar los 10.000 pesos por la hora que va a trabajar, independientemente que esa hora ya esté paga en el salario. Lo que pasa es que recuerde que ese es un descanso remunerado, tiene derecho a él. Pero si la persona va a trabajarlo, entonces le pagaré una hora, como si fuera un día común y corriente, y adicionalmente a eso le pagaré 7.500 pesos que corresponden al recargo del 75%. Podría entonces pensarse que para este caso en particular, cada hora de trabajo un día dominical equivale a 17.500 pesos. Es por esa razón que la fórmula matemática, o mejor, sí, el factor para determinar el valor de la jornada dominical es 1.75, en el cual 1 corresponde a la hora laborada y 0.75 corresponde a el recargo al que tiene derecho. ¿Cuál era la diferencia entre la postura de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Trabajo? ¿Cuál era la diferencia? En que el Ministerio decía que como esa hora ya estaba paga en la nómina, entonces solamente le íbamos a pagar los 7.500 pesos del recargo. No me parece justo, porque entonces indicaría que trabajar un día domingo es más barato para el trabajador que trabajar en un día ordinario, porque solamente le van a pagar 7.500 pesos. Yo estoy de acuerdo, como lo pensaba desde un principio, repito, eso es un tema que ya es pacífico completamente, en que hay que pagarle la hora, independientemente de la hora que ya está paga ya en el salario, y hay que pagarle el recargo respectivo. Entonces, teniendo presente este asunto, podemos hacer los siguientes cálculos. No, antes de ello, hay que decir una cosa que es bien importante.
Y es que en materia de dominicales y festivos debemos entender que hay dos tipos de trabajadores. Hay trabajadores que trabajan ocasionalmente el día domingo, y hay trabajadores que laboran habitualmente el día domingo. Voy a explicar en qué consiste cada circunstancia y qué implicaciones tiene, porque no es solamente llamarlos de forma diferente, sino jurídicamente qué implicaciones tiene. Cuando se trabaja ocasionalmente el día domingo, significa que ese empleado labora máximo 2 domingos en el mes, y aquellos trabajadores que laboren más de 2 domingos en el mes, es decir, 3, 4 o 5, dependiendo del mes, se conocen como trabajadores habituales el día domingo. No es simplemente una diferenciación de términos, sino que eso tiene su implicación jurídica. Atención, por favor, Arial 18, negrilla subrayado. El trabajador ocasional, es decir, aquel que trabaja 1 y máximo 2 domingos al mes, elige que el empleador le pague ese dominical que trabajó, o sea, el dominical en la forma como lo acabamos de explicar, pagándole la hora y pagándole el recargo. Elige o le pago eso, o en la semana siguiente le dan un descanso dentro de la semana remunerado. Es decir, remunerado es, como ya está pago la nómina, simplemente no va a trabajar y no se le va a descontar. Por supuesto que esa compensación es proporcional, es decir, si trabajó todo el domingo, y entiéndase por analogía de que todo el domingo sería trabajar 8 horas, significa entonces que tendría derecho, 8 horas correspondería normalmente, más allá de algunas claridades que hemos hecho en otro momento, 8 horas representaría una jornada diaria de trabajo y por lo tanto tendría derecho a que se le compensara de igual manera, es decir, un día completo de trabajo en la semana siguiente. Si trabajó pues 2 horas y así sucesivamente. Entonces es el empleado, no el empleador, atención, es el empleado que elige. Patrón, empleador, jefe, págueme el dominical con el recargo y yo sigo trabajando común y corriente. O no, yo prefiero que usted me compense ese tiempo. Económicamente, por supuesto, le sirve más que le paguen el dominical e ir a compensar con un descanso la semana siguiente. Pero bueno, hay circunstancias especiales de querer descansar o de necesitar ese día para un tema familiar o alguna situación, entonces ya es el empleador el que elige. Ahora bien, ¿quién es el trabajador que trabaja en forma habitual los días domingos? Ya lo mencioné, aquel que labora por lo menos 3 domingos en el mes, 3, 4, 5. Entonces, para ese trabajador hay 2 obligaciones por parte del empleador. Además, ojo, además de pagarle el pago por el dominical de la manera como yo lo expliqué, adicionalmente a eso tendrá que darle la compensación. Es decir, que en este caso es mucho más costoso para el empleador, porque le tendrá que dar ambas cosas. Aquí no hay posibilidad de elegir. No, págueme el día dominical con su recargo que lo laboré y adicionalmente un descanso. Como se dan cuenta, entonces es diferente. En el primer caso, que es ocasional, págame el recargo, págame el dominical con recargo, o denme un descanso compensatorio durante la semana, cuando es ocasional. Cuando es habitual, serán ambas cosas las que estará obligado el empleador de dar tanto el pago al dominical con su respectivo recargo y adicionalmente a eso, a que se le dé la compensación. Bien en este sentido. Ahora, es por eso importante que cuando usted asesore una empresa como abogado o cuando usted sea el jefe de recursos humanos, bueno, en fin, o usted sea el dueño y usted necesita cuadrar nómina, turnos y todo este tipo de cosas, es importante buscar que si usted tiene varios empleados y esa empresa requiere elaborar los días domingos, que usted haga una buena rotación de esos empleados, porque en la medida que usted haga una buena rotación, en el sentido de que los trabajadores no tengan por qué trabajar más de 2 domingos en la semana, perdón, 2 domingos en el mes, entonces en ese sentido usted le hará un ahorro a la empresa bajo ese punto de vista, porque no tendrá que pagar y compensar, porque recuerde que cuando usted compensa con descanso, pues seguramente va a tener que pagarle a alguien para que haga
ese cargo que está allí vacante durante ese día, ¿ya? Por supuesto que hay veces que es imposible o hay empresas que necesariamente tienen que continuar laborando porque no pueden parar. Entonces esa es la parte introductoria de este tema del día dominical y festivo, teniendo presente, como ya lo mencioné, quiénes tienen derecho al dominical, igualmente cómo se debe pagar y igualmente también la diferencia entre el trabajador ocasional y el trabajador habitual. Si la persona solamente, esto se me olvidaba escaparlo, se me escapaba mencionarlo, si la persona solamente trabaja 2 días a la semana, entonces el día domingo también tendrá derecho a él, pero se le pagará proporcional. Usted ya entiende qué es el concepto proporcional, ¿correcto? Ejemplo, así algo muy sencillo. Si la persona, por supuesto, su jornada es de 48 horas, pero trabaja 24 horas, entonces, si yo le debo pagar el dominical, que son 8 horas, pues no le pago 8 horas, le pago 4 horas. Es la proporción, es decir, el dominical se paga proporcionalmente también a la jornada que efectivamente labore el trabajador. Bueno, como el tema de las redes está muy colapsado y subir en video está muy difícil y yo entiendo que esto sea complicado desde este lunes debido precisamente a que los alumnos de las escuelas, colegios y demás ya empezaron a estudiar y están haciendo, por supuesto, igual que nosotros, su trabajo. Entonces los videos los voy a hacer más cortos para que me suban, así me toca hacer varios porque definitivamente es imposible. Yo me demoro muchísimo más subiendo estos videos que lo que en sí hablo, entonces se vuelve muy complicado. ¿Listo, muchachos? Voy a hacer un corte aquí y ya vamos con la segunda parte.